Pero llegó un momento en que todos los días venían. Era claro. costumbre, se convirtió en costumbre de la Sí, gente, ¿no? porque Los estereotipos para que mí se nos el clasifican. fenómeno migratorio es una historia de éxito por ambas partes. Los países con los que más trabajamos con sus universidades son Estados Unidos y Corea del Sur, y después está Alemania. Pero lo oyen y le hacen mucho caso y sobre todo no lo contamos. Ese es el problema, No que lo contamos. no lo divulgamos. Me encanta porque estás haciendo tu podcast, Lola. No pretendo convencerle de nada, pero sí tengo que mostrarle lo que hacemos. Corre por aquí esta agricultura, porque hemos crecido con este mar de plástico, con esta Amazonía protegida. Entonces se trata de trabajar para externalizarla, para contarla. Diagro Podcast. Familia, Podcast 28. Hoy tenemos el placer de estar con Lola Gómez, divulgadora del mundo agrícola, ¿no? De aquí de Almería, Lola, muy buena. Y encima de todo, agricultora desde toda la vida, ¿no, Lola? Claro, yo hubiera dicho primero agricultora porque soy agricultora. Hombre, no desde que nací, Pero sí. obviamente, pero sí que toda la vida he estado en el campo, principalmente en los invernaderos. Tenía 4 años cuando mi padre y mi madre hicieron el primer invernadero. 4 Y años, es verdad que desde hace 24 años, bueno, en junio cumpliremos 24 años con la actividad de lo que llamamos Clisol, que es, bueno, pues compaginar esa producción de hortalizas en sistema protegido bajo plástico eh, con la divulgación de todo lo que llevamos 62 años haciendo. Del modelo agrícola almeriense. Sí. Y sobre todo de todo lo que hacéis vosotros en vuestra finca, que no es poco, imagino, ¿no? Bueno, realmente nosotros hacemos lo mismo que los demás. Simplemente quizá un poco lo que cambia es que, aparte de hacer lo que hacen los demás, pues hemos conseguido, después de muchos años y de ir adquiriendo mucha experiencia, y por supuesto eso que se llama ahora en inglés know-how, el conocimiento de cómo hacerlo, pues una cierta capacidad de hacérselo a la gente, dárselo a conocer, de enseñarlo y conseguir evangelizar sobre nuestro invernadero. Además, ya es muy buena la voz. Yo siempre te he tenido como referente, Lola, tengo que decírtelo y reconocértelo. Hace ya muchísimo tiempo que te llevo viendo y para mí es un placer que estés aquí conmigo. Te iba a preguntar, Lola, ¿cómo nace ese proyecto de Clisol? ¿Cómo es? Pues ¿De dónde bueno, de dónde surge esa idea de a querer ver, evidentemente mostrarle al hubo mundo? un punto de inflexión, pero yo llevaba muchos años dándole vuelta a la cabeza. Yo llevo toda la vida en la agricultura, primero con mis padres, bueno, primero trabajando a jornal cuando era muy niña, luego ya con mis padres en la finca, en mi caso con Fernando, con mi marido, con 22 años, sigo trabajando evidentemente, llevando Jovencita. la finca con él. Em, Desde el año 93 vendemos la finca que teníamos en Valerma, yo vivo en Valerma, soy de Valerma, y nos vamos a tierra de Almería. Y entonces ahí hay un antes y un después porque nos vamos a una finca pegadito a la carretera, que al otro lado ya está el paraje natural de Punta Antina Sabinal. Que es la actual que tenéis, la que Sí, mantenéis. donde está Pero ¿dónde Clisol, la estáis? sede física de Clisol. Y cuando nosotros llegamos en aquellos años, los invernaderos estaban siempre abiertos, como hasta ahora. Bueno, pues todos los vecinos trabajaban con los candados cerrados. Nos llamó mucho la atención cuando empezamos allí con los primeros invernaderos. Entonces nos decían, ya os enteraréis. Y nada, nosotros estábamos trabajando en nuestros pimientos, en nuestros pepinos, en nuestros tomates, y, y empezaban a llegar gente, a ver, incluso en autobuses, desde la urbanización de Roquetas, pero sobre todo gente que venía, mochileros, gente en bicicleta, familia en coches. Pero así sin... Pues, a ver, hay que tener en cuenta que la situación física de Clisol, geográfica, está entre Playa Serena y Almerimar, 2 núcleos turísticos de Vale. los 2 municipios, de Ejido y de Roquetas de Mar. Entonces, había todo tipo de gente. Y en aquellos años, estoy hablando de 93, 94, 95, 96, en esos años 90, en Almerimar, todavía estaban los hoteles estos que luego derribaron para hacer todo el complejo Spirit, porque realmente Justo Almerimar tiene una debajo. estética y es que no, los edificios no te impiden ver la orilla, prácticamente ver el mar desde lejos, Desde ¿no? lejos. Entonces esos edificios se derribaron, pero en esos edificios llegaba inserso, llegaba turismo de inserso, el agua marina, esos edificios. Entonces a nosotros llegaban la gente de inserso, turismo de inserso, que son gente de 55, 60, hasta a lo mejor 70 y tantos, 80 años, venían andando, subían andando, y al Claro. subir andando por el Alcor, lo primero que se encontraba en nuestra finca y las de al lado. Y, y se asomaban a la banda, ya teníamos entonces, ya teníamos mallas anti-insectos, decían, oiga, ¿nos puede enseñar? Es que, madre mía, cuánto invernadero, no sé ¿En qué. serio? Sí, entonces
Bueno, pues un día llegaba, mi marido Fernando le explicaba, otro día le explicaba yo, pero llegó un momento en que todos los días venían, Era claro. costumbre, se convirtió en costumbre de la Sí, gente, ¿no? porque se contaban de uno a otro, pues mira, hay un invernadero, el que tiene esto, el que tiene lo otro, que hay una muchacha y el muchacho también, y explica. Y se lo iban contando uno a otro, y al final llegó un momento en que mi marido me dijo un día, dice, ¿te has dado cuenta que ayer por la tarde echaste toda la tarde con los dos grupillos que vinieron y esta mañana llevas toda la mañana? Mm, ¿Tú crees que esto puede ser? Pues Esto. claro, a mí me encantaba explicarle, pero yo explicaba pues, de aquella manera. Entonces ahí, eso fue un punto de inflexión, empecé a darle vuelta. Y evidentemente lo que cambió todo y lo que ya me hizo pensar en que algo tenía que hacer fue en febrero del 2000, cuando ocurre lo que ocurrió en el Poniente, pero sobre todo en el Ejido, con el tema de estos asesinatos que hubo, esta Sí, lo chica de de Santa María del Águila, en fin, y todos los altercados que hubo después, esos 5 días que vimos tan horribles. a mí me pilló chico, la verdad, pero que sí Bueno, lo he pues escuchado, lo he escuchado. a partir de ahí la gente subía, pero había gente que me decía, notamos que venían menos y me decían, nosotros íbamos a venir, de nuestro pueblo veníamos un montón con el inserso, porque como el viaje es tan barato y todo eso, dice, pero es que ya nos han dicho que, decían que no, que aquí, sobre todo los que somos morenillos y todo eso, porque dicen que aquí la gente, a todos que tienen la piel morena, este comentario lo hacía mucha gente. Luego, bueno, circunstancias, tener amigos de otros países Pero y una amiga mía de México que vivía aquí, la hermana, por favor, vente, que allí, que mira lo que está pasando, que allí la gente, a la gente que tiene la piel oscura. Y yo de verdad fue como una sacudida y dije, éramos conscientes, ¿vale? Yo ya era consciente que desde esos hechos, pues, jolín, nos ha costado décadas quitarnos la etiqueta de encima de que toda la gente de esta zona somos racistas, pero principalmente, en fin, con este tema me hizo pensar en que no teníamos nada que ocultar, todo lo contrario. los Para estereotipos que mí se nos el clasifica. fenómeno migratorio es una historia de éxito por ambas partes y esto cuando lo cuentas en medios, digamos, pues medios nacionales o internacionales, hace levantar la ceja a la persona que te está grabando. Claro. Es una historia de éxito con todos sus problemas. Hay que estar agradecido de que llegue gente de Exactamente, fuera. Si no, no exactamente. tendríamos quizás lo que tenemos a día de hoy. Hombre, los No primeros hasta tanto 30, punto. 35 años de nuestra agricultura fue Claro. esfuerzo familiar puro y duro, agricultura familiar pura y dura, Eso sí, hasta la abuela limpiando la cara de los pimientos en la mullo cuando los eso sí, pues, descogíamos, ¿vale? lo hemos vivido todas en nuestras casas, todos Pero los no cabe problemas. duda que cuando empezamos a mejorar nuestro nivel de vida y nuestros hijos, de tu edad o de la edad de mi hijo, y pudieron hacer unos estudios medios o ya llegar a universidad, empezamos a cambiar variedades, empezamos a mejorar las técnicas y empezamos a necesitar Avanzar. gente de fuera de la familia para hacer las labores agrícolas. Y no nos engañemos, la mayoría tenemos gente de otros países, porque los españoles nunca han querido trabajar en los invernaderos. Más siempre- Nosotros a nuestra gente tuvimos que formarla, no solamente a enseñarle a podar tomates o a saber cómo se coge el pimiento o cómo se lía el pepino, hubo que enseñarle el idioma. Pero ahora, después de más de 30 años, esa gente que sigue estando con nosotros, esa es mi gente. Y me da igual que se llame Mohamed, Antonio, Pepe o Jafid. es tu Si ellos equipo. cumplen con su trabajo y si es la gente con la que llevo años y años conviviendo, porque es una agricultura familiar en el amplio sentido de la palabra, ¿vale? Es casi tu familia. No tengo ningún derecho a decirle, vete porque ahora hay españoles parados. El mundo no funciona así, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que deberíamos de reflexionar más de uno y más de dos. Si no estuvieran ellos hoy, ¿quién estaría en las fincas? Yo sinceramente pienso, Lola, que no estaríamos donde estamos. Al nivel de potencial de rendimiento los que tenemos, de abarcar tanto, de haber avanzado tanto, pues es imposible. No hay. Si toda la finca la tenemos que llevar a nivel familiar, es imposible. Porque además, bueno, yo creo que es un win-win. Ellos tienen un contrato de trabajo, un sueldo digno, se han hecho una vida aquí, por supuesto que son de su país y que en su mes de vacaciones se van a su país, eh, y que cada uno el sueldo que cobra una parte la manda allí. Manda No fuera. sé cada uno de los que está aquí trabajando cuántas familias está manteniendo allí. Entonces, y luego por nuestra parte, es que gracias a que les tenemos a ellos, mis hijos, gente como tú, ha podido desarrollar unos estudios y ahora estar en el sector, pero con unos estudios previos. La mayoría de la gente de mi generación no fue así. Entonces, Tenía bueno, que pencar. creo que es un aspecto importante de nuestra agricultura y que debemos de reflexionar y saber valorarlo tal y como es.
Sinceramente sí, pero también sí que es cierto que en el aspecto de la inmigración, a nivel ilegal, sí que es verdad que deberían de meter mano en los gobiernos y regularlo de tal forma de que no vengan ilegales. Que sí. Bueno, yo creo que deberíamos de empezar por pensar, qué pasa en ese continente que tenemos ahí abajo. Pero ¿Qué pasa en ese continente? ¿Por qué cuando un país empieza a despuntar un poquito y la gente empieza a tener un poquito de nivel de vida, ya se lía una guerra civil? En los países ricos, como el nuestro y otros de más arriba y de más hacia el este y el oeste, ¿vale? Esos países, muchos de ellos, parte de su economía está basada en las armas. Y cuando las armas se acumulan, tiene que haber hay guerra, guerra. ¿vale? Entonces da igual, da igual. No, La si gente no se está ahogando todos los días ellos, en el Mediterráneo por gusto. ellos no tienen ningún tipo de culpa, pero sí que es verdad que deberían de venir con un precontrato establecido, creo. No, no sé. Es Es un bueno, creo que es un tema en el que, no mi sé, punto los de vista. pequeños agricultores, no Se evitaría, podemos hacer se evitaría mucho. muchos Sí estereotipos que de los que nos clasifican exactamente, a sí que nivel demandar agricultor. a nuestras autoridades que lo gestionen, porque lo que no puede ser es que tú quieras dar a una persona de alta y no tienes Exacto. forma, A eso es donde iba. ¿vale? Que haya gente con ganas de trabajar Exactamente, y que no con pueden ganas de trabajar. prosperar en la vida y buscar un futuro, aunque sea fuera de su país, que eso no hay ningún Exactamente, problema, porque no y tienen que papeles y y que y y no tienen posibilidad de trabajar. a eso es donde iba. Ujú. Pero bueno, yo creo que es un tema que deberían de mejorar los que se encargan de eso, ¿no? ¿Qué público atrae dentro de Cliso? Aparte de A ge ver, nosotros empezamos hace casi 24 años solo pensando en el turismo, ¿de acuerdo? Porque Almería, bueno, ahora estamos en torno a entre 1.600.000, 1.700.000 de vi personas cada año que vienen a visitar de Almería. visitantes anuales, Sí, 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 en torno a 1.500.000. 1,5 millones de visitantes. Sí, pero Almería hay años que ha estado en 1.800.000, ¿vale? Dios. Antes de la pandemia, vale. Pero Esa gente, además es un tema del turismo, no viene solo al sol y playa, busca experiencias. pero dice a Almería. Sí. Ah, me pensaba que estabas diciendo a Clisola. No, no, a la provincia de Almería, Vale, a vale, todos sus vale. núcleos turísticos, Vale, 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 vale. y Perdón, a su perdón. ciudad y a la capital y Sí, a sí, a de la en provincia de el conjunto de Almería. la provincia de Almería. Sí, sí. Nosotros ahora mismo hemos terminado 2024 con 12.000 personas. 12.000 personas. Sí. Entonces, pero ahí está todo el target completo que tenemos. Nosotros nos dirigimos, a ver, es mucho más amplio, porque cada uno de los segmentos luego se vuelve a segmentar, pero nos dirigimos a 3 segmentos. Primero, el turístico, que dentro de Uy, ese turismo está, pues, turismo de club de los 60, turismo de inserso, turismo de asociaciones, está el turismo familiar, luego está el, pedagógico, que estamos hablando de niños desde 3 años hasta casi universitarios, aunque el universitario, las visitas universitarias realmente no las metemos en lo que es pedagógico, lo contemplamos desde 3 años hasta segundo de bachiller, pero todo lo que es universidad, porque ahí ya saltamos totalmente las fronteras europeas. De hecho, los países, las universidades los países con los que más trabajamos con sus universidades son Estados Unidos y Corea del Sur, y después está Alemania, ¿vale? Y luego ya el resto del mundo y el resto de Europa. Entonces, eso lo englobamos en el profesional. ¿Qué es el turismo profesional o la divulgación en cuanto al público profesional? Bueno, es un target muy muy amplio. amplio. Son gente del Ministerio de Agricultura de Austria, del Estado de Puebla de México, del el gobierno, una parte del gobierno de Ceará, de Brasil. eh, Contac Pueden ser un congreso que hay de expertos en el virus de la cuchara del mundo entero en la Universidad de Málaga, y me hacen que lo organice 3 días exclusivamente visitando, fincas, afectadas por virus de la cuchara con los diferentes fenotipos del virus, etcétera, etcétera. Entonces, es muy amplio. Hay gente que viene exclusivamente a hablar de control climático en cultivo de pepino Almería. Hay gente que viene a hablar exclusivamente, no lo sé, de una determinada enfermedad. Hay vistas muy, muy, muy técnicas, solo monotemas. Y hay otras técnicas que ya son más. Nosotros trabajamos mucho a nivel de universidades. Yo pensaba que quien no iba a visitar, por ejemplo, de Alemania, de Estados Unidos, de Holanda, de Dinamarca, tenemos muchas universidades de Escandinavia, pues era gente que estudiaba agronomía, ciencias ambientales. pero Hay un no. target mucho más amplio. Son estudiantes de biología, agronomía, ciencias ambientales, y lo que más nos visita son estudiantes de geografía humana y de arquitectura paisajística. ¿Por qué? Porque tenemos uno de los
pocos paisajes que se ve desde el espacio, principalmente durante 6-7 meses, que es cuando estamos blanqueados, Blanqueado. nuestra forma pasiva de refrigerar los invernaderos, ¿vale? Em, Porque aunque es verdad que tenemos una imagen regular en el resto del mundo, pero a nivel científico y académico, para muchas universidades, para muchas facultades, somos un ejemplo en lo que se puede hacer con una agricultura que quizás sea la agricultura del futuro en cuanto a ser capaces de optimizar el uso de los recursos y de hacerla muy sostenible, muy dependiente, por supuesto, de ciencia, tecnología e innovación, luego si quieres hablaremos de eso, y que supone una agricultura como para estudiar. Te pongo un ejemplo. Universidad de Aquisgrán. Aachen ¿De? o Aachen, Aquisgrán. A ver, en alemán no se dice Aquisgrán, se dice Aachen o Aachen, ¿vale? Esa universidad es raro que pasen 2 años sin venir. Y son la mayoría de estudiantes de arquitectura paisajística, fotografía, y uno de los proyectos que tenían, ciencias medioambientales, uno de los proyectos que tenían era financiado por la Unión Europea hace ya, perdón, Canta porque estás haciendo tu podcast, Lola. uno, vale, Pero es que me encanta escucharte, de verdad. vale, O sea, no te lo tomes nada mal. como que a mí no me cae mal, tú relájate. Era la universidad esta de Aachen o Aachen, que se llama en Alemania, Alemana. uno de los proyectos que tenían, y era financiado por la Unión Europea, habían hecho un diseño de la ciudad del futuro. Ujú. Era un diseño, fíjate, con el dato publicado científicamente por el cual estamos considerados una Amazonía protegida bajo plástico. Ese dato de que la gente que vivimos en el Ejido, Roquetas de Mar, Vícar, La Mojonera, también Adra, Dalías, Berja, pero Poniente. principalmente estas 4 ciudades, el Ejido, Roquetas de Mar, Vícar y La Mojonera, la gente que vivimos ahí durante 9 y medio meses al año, que es desde mediados de septiembre hasta final de mayo, mediados de junio, por el consumo de dióxido de carbono tan brutal de esas plantas, porque las hortalizas taxonómicamente están consideradas arbustos, ¿vale? No son árboles, y una plantas jóvenes, y cuando la planta es joven es el estado de una planta en el que más fotosíntesis hace y más dióxido de carbono consume, o sea, entonces, ¿qué ocurre? Realmente nuestra agricultura, nuestros invernaderos, para mí son industrias que cuando abren esas chimeneas, que son las ventanas cenitales y las bandas laterales, lo que hacen es absorber muchísimo dióxido de carbono y lo que sale no es precisamente contaminación, es oxígeno, ¿vale? Entonces, a raíz de ese dato científico, la gente que vivimos, repito, en el Ejido, Roquetas de Mar, Vícar y La Mojonera, durante más de 9 meses al año, el aire que respiramos, no ya dentro del invernadero, fuera, en estas ciudades, está de media entre 140, 150 hasta 160 partes por millón más bajo de dióxido de carbono que el resto del planeta. ¿Qué resto del planeta? Sí, sí, sí. Yo siempre he Tío. reivindicado y lo reivindico además incluso con las visitas turísticas. Desconocía totalmente el Me dato. gustaría que cuando, pues, eso es una de las asignaturas pendientes. Luego, si quieres, hablamos, ¿no? En la reflexión final de qué creo yo, hacia dónde tendríamos que ir. Vamos a ver. Yo siempre Ah. digo en las noticias, de las 3 de la tarde, de las 9 de la noche, en cualquier televisión, Sé lo que va a ¿vale? decir. Sé lo que Tengo va a una decir. gana que cuando hablan, últimamente ya no hablan de eso, porque cambian las tendencias y desde la pandemia, por desgracia, ya no lo dicen tanto, pero antes era. Hoy la contaminación en Madrid es de tanto, entran los coches de matrícula par, mañana los de impar, en Barcelona de tanto, en Bilbao, en Granada, ciudades que por el tamaño que tienen, porque tienen menos régimen de viento, Está muy su nivel de masificado. contaminación es muy alta. A mí me gustaría que dijeran, hoy en la ciudad de Vícar, en la ciudad de Ejido, en la ciudad de La Mojonera o de Roquetas de Mar, el nivel de dióxido de carbono está tantas partes por millón por debajo por efecto de, ¿por qué no? ¿Por qué solo lo negativo? ¿Por qué no ¿Por lo qué no lo positivo? positivo? ¿Vale? Porque es increíble. Claro, ¿qué podemos pedir que hagan las televisiones cuando precisamente ya no es la gente de Almería, es que ni siquiera es la propia gente del agro? Pueden conocerlo, pero lo oyen y le hacen mucho caso y sobre todo no lo contamos. Ese es el problema, No que lo no contamos. lo divulgamos. Esa y otras muchas cosas, hemos empezado hablando del tema de la inmigración, fue lo que me hizo a mí ver, hace 23 años y pico, 24 años, en el mes de junio haremos, que necesitábamos externalizar lo que estábamos haciendo.
uno ¿vale? viera la Los realidad. tópicos típicos de la agricultura, y te aseguro que después de 23 años todo el mundo sigue viniendo con los mismos tópicos típicos. No hemos cargado el paisaje, no hemos cargado el agua, todo lleno de microplástico. Eso del último 11 años, con la campaña en contra del plástico. Mano de obra explotada, por supuesto, todo lleno de química, hortalizas que con el plástico le quitamos el sol natural, con lo cual lo que compran en la tienda durante todo el año no tiene sabor. Hay algunos más, pero estos son los principales. Sí, esos son los principales. Entonces, ¿cuál es, digamos, mi conocimiento, mi know-how adquirido después de llevar 24 años delante de las caras de millones, miles de consumidores, porque son cientos de miles de personas los que han pasado ya por Clisol en 25 años? Y eso lo desarrolla pues con la experiencia, como todo en la vida. Yo no soy ninguna experta en hablar en público, no era. Mira, con 59 años que acabo de cumplir, ya la pedantería me da igual parecer pedante, ¿vale? A mí me costaba mucho trabajo ponerme delante de una ¿Te cámara o costaba hablar en trabajo, de verdad? público. Hombre, yo cuando empecé, te cuento una Bueno, al principio vivencia también, personal, obviamente. cuando empezaba recién casada, con 22, 23, 24 años, a ir a las reuniones de las cooperativas, a las asambleas, mi cooperativa de comercialización, pero sobre todo a las cooperativas de consumo, em, cooperativas, pues yo qué sé, Valerma Mar, que Sí, hace sus cualquiera. jornadas, pero Consumo Mar, que es una cooperativa del Grupo Suca, y que siempre me han invitado a sus jornadas, y yo he disfrutado y aprendí muchísimo en esas jornadas. Es que yo Mm, animo a la gente mucho Yo oía a la a que vaya gente, a eso. ¿vale? Y yo ya tenía la inquietud de que tenía que preguntar algo. Entonces, hasta que daban turno de palabra, y yo me moría del temblor. Y yo misma en mi mente decía, Tengo que pero vamos a preguntar. ver, si me puedo relajar y decir, pues no pregunto, sigo de oyente y ya está. Pero esa inquietud de preguntar, ¿vale? Eso era al principio. Entonces, como todo en la vida, yo he aprendido a estar hablándole a la gente y estar hablándole por la boca y por los ojos. Me está entrando toda la información de qué están pensando de lo que le estoy contando, si le está gustando, si le está aburriendo, si le está divirtiendo. Entonces, yo he llegado a cambiar la forma de explicar las cosas, la llego a cambiar según estoy viendo los gestos. El lenguaje gestual es brutal. Y cuando llevas 23 años delante de las caras, es una herramienta cuál está siendo mi maravillosa. lenguaje ahora mismo? ¿Perdón? ¿Cómo me ves a mí ahora mismo? Jolín, ¿cómo te veo? Pues como un Sí. titán que está empezando, que tiene todo por delante y que A mí me pasa eso que acabas de cada decir. día, Eso que acabas de decir me pasa mucho. bueno, pues cada día te va a pasar menos, cada día va a estar más seguro de ti mismo. Todo en la vida es práctica, experiencia y sobre todo disfrutar adquiriéndola. Eso es lo más Adquiriendo importante. conocimiento. No lo has dicho el tema de la gente que viene con esos estereotipos, con esas etiquetas que nos marca. ¿Cómo sabe la gente cuando cuando hace ese paso por Clisol? Pues Ma mira, me atrevo a decir, porque además lo compruebo cada día, el 100%, ¿vale? A veces en algunas visitas que preguntan mucho y yo me encanta que pregunten y me enrollo y no son 2 horas, pueden pasar hasta 4 y termino la visita y mi gente, Claro, mi porque las marido, disfrutas. mi hijo, la gente que me dice, pero de verdad, pero si es que, madre mía, que va a aburrir a la gente, ¿qué va? ¿Qué va? A ver, un poco digamos, la experiencia te hace ser capaz de... mira, hay una cosa que siempre pienso, nuestra agricultura es una agricultura muy tecnificada, ¿vale? Entonces, claro, dice, a ver, a gente profana, vamos a pensar en un grupo, un grupo turístico, que no son expertos. Estándar. ¿Cómo puedes tú, un grupo estándar de turismo turístico, cómo puedes tú explicarle las cosas, evidentemente intentando evangelizar, intentando convencer y que no lo parezca? Yo siempre les digo al principio de la visita, porque hay una introducción de unos 8 o 10 minutos, y yo les voy a enseñar lo que llevamos 62 años haciendo en Almería, porque hace 62 años hoy que se hizo el primer invernadero. No pretendo convencerles de nada, pero sí tengo que mostrarles lo que hacemos. Y le voy a explicar por qué. Cómo empezamos, en qué circunstancias, cómo hemos evolucionado y qué estamos haciendo actualmente. ¿Vale? Y es verdad que no pretendo convencerles, pero si es que contando realmente, porque a ver, yo soy una persona y como toda la gente que seguro que me está viendo de este campo, todas las agricultoras y todos los agricultores, nos corre por aquí esta agricultura, porque hemos crecido con este mar de plástico, con esta Amazonía protegida. Entonces, se trata de trabajar para externalizarla, para contarla y contarla de una forma que la gente, mira, no solo que no se aburra, si me permite incluso tocándole la fibra, que se emocionen, que se diviertan, por supuesto. No son solo los niños.
A mí lo que más me costó fue trabajar con niños de 3, 4 y 5 años y conseguir tenerles 2 horas y media así. Por favor, a los televidentes de este podcast, que piensen en un niño de 3, ¿Cómo? 4 y 5 Es que años, no, como al minuto ya ha desconectado el niño. Entonces, cuando tú te desinhibes y consigues que un niño de 3, 4 y 5 años se tire 2 horas así, evidentemente no es todo. Con los niños de 3, 4 y 5 años hacéis hacemos otras un montón de actividades. talleres y de Me actividades, imagino que hacéis pero actividades. también hay un rato de explicación y Y no se, queda- desconectan, y se quedan embobados, ¿no? Ahí ya pierdes totalmente el pudor. Cuando yo empecé y venían amigos nuestros, la mayoría de nuestro entorno es del agro, familiares y sobre todo otros agricultores, otros técnicos, amigos míos, mira, me da una vergüenza que me moría. Ahora ya me da igual, Da me da igual igual. 8,80, ¿no? Claro, pero ¿por qué? Porque llevo mucho tiempo, porque ya te ha pasado de todo, ¿vale? Entonces, al final es eso, porque además tenemos una historia Bonita. de, mira, Y de superación. una Y historia de superación, una historia de pasión, una historia de evolución maravillosa. Pero estamos tan inmersos llevándola a cabo es que el no problema. valoramos el contarla. Ese es el problema. Hemos estado siempre tan, bueno, y seguimos casi estando dentro de trabajar, de superar esos retos, esas problemáticas que tenemos diariamente, las contaste. Y no hemos sido capaces de plantearnos eso, de Ujú. darle valor a nuestra hortaliza y a nuestro producto. Yo creo que quizás ese ha sido el problema principal de Almería, que otros han aprovechado incluso, otros mercados fuera de... Bueno, Pero bueno, yo también te digo, perdona que te corte, Lola, nunca es tarde. O sea, ahora es verdad que hay una generación que yo creo que está muy metida en las redes sociales y está muy predispuesta a mover el tema y darle valor y visibilidad a lo que es nuestra agricultura. O sea, sí, no solo, y yo lo veo como muy positivo. no solo yo me pongo yo mismo como ejemplo, pero no solo yo mismo. Hay muchísima gente a nivel Almería, incluso solamente, que ya coge su móvil, se pone en cámara, sube, que esto no es así, que Ujú. esto es asá. A ver, a mí me encantaría, y creo que te lo he dicho alguna vez, cuando así hablamos para hacer esta entrevista, eh, yo cuando, a ver, yo acabo de cumplir, repito, 59 años, con lo cual soy analógica, no soy nada digital. No me queda otra que manejar el mundo digital porque Te no es que maneja viene que estáis aquí Te y manejas además, también, te manejas también. ¿vale? Entonces, yo cuando veo esos Instagramers, esos influencers que hay, que no tienen nada que ver con la agricultura y que tienen millones de seguidores, porque, a ver, puedes pensar en una actriz o en un actor, que solo ya por la fama que tienen, por su Son, trabajo fa- de actor o de actriz, es normal que tengan millones de seguidores. son famosos de por Pero sí. esta gente que ha conseguido millones de seguidores y que al final sus mensajes son, yo qué sé, de 4 Ay, tonterías, lo y llama, soy así de bestia, 4 tonterías sobre moda, sobre estilo de vida, y tienen millones de seguidores, de verdad. Yo lo que quiero es que gente como tú y esos otros decenas, tanto en Almería como fuera de Almería, fuera. como en otras agriculturas, porque por medio de ti, Jolín, he conocido a varios, em, que están haciendo ese trabajo, que no tengáis 30.000, 50.000, 80.000 o 100.000. Quiero que vosotros seáis los que tengáis millones de seguidores, porque sería un signo de que la población se interesa por conocer las historias de vida que hay detrás de los alimentos que compra cada día en el supermercado. Por cierto, los más sanos, la base de la dieta mediterránea. Entonces, yo creo que no, bueno, para mí, todo está por hacer. Entonces, lo que tú estás haciendo y otra gente como tú, creo que es súper necesario. Esta entrevista, este podcast, a mí, por supuesto, a otra gente que tiene mensajes quizás mucho más interesantes que el mío, ¿no? Yo creo que es imprescindible. Yo no creo que haya mejores mensajes que los tuyos, Lola. Sí, te aseguro que sí. No, no, no. ¿Qué retos afrontamos, Lola, ahora a partir a nivel agricultores? Pues mira, sinceramente yo es que tengo una Que visión, no uno de, sé, uno de ellos ya sabemos cuál es, que es darle valor a nuestra agricultura. vamos a ver, yo analizo nuestro sector de la siguiente manera. Si empezáramos a analizar recortes de prensa de los últimos 30 o 40 años, veríamos, sobre todo en los últimos 25 o 30, em, ahora en Marruecos no sé qué, ahora Turquía no sé cuánto, ahora Holanda no sé qué, ahora, pues claro, no tenemos que ver solo la competencia de Almería del Mediterráneo hacia abajo,
que la tenemos y además totalmente Ya está. desleal por un tema de dumping social, por un tema de nivel de vida, por un tema de acuerdos de asociación con una Unión Europea para mí gobernada hoy por burócratas que no salen de sus despachos de Estrasburgo y de Bruselas. Eso es lo que pienso. Y que no saben lo que están haciendo. Y la verdad es que yo creo que siempre hemos sido capaces de superar los retos. Superamos el reto del agua desde finales de los 80, que prácticamente todas las fincas ya estaban en riego por goteo. Llegó en el 81 el riego por goteo. Y yo creo que para el 89, 88, quizás me equivoque en un año, en Pero dos, en tres, pero da igual. Casi todas las fincas en Almería tenían riego por goteo. Eh, Hemos sido capaces actualmente, desde las 13.000 y pico, 14.000 explotaciones que hay, tener, creo que el 70 y tantos por ciento con el riego y la nutrición controlada informáticamente y el 100% en riego localizado. Tenemos un 90% de cultivo de las 33.000 hectáreas o 33.000 y pico en suelo tradicional con arena, que evita en torno al 60% de evaporación del agua. El otro 10%, en torno a 10%, esas 3.300, 3.400 hectáreas que están en cultivo sin suelo, y que desconozco el porcentaje, pero algunas de ellas, como en nuestro caso, llevamos muchísimos, no años, décadas, recirculando el 100% de los lixiviados de ese cultivo sin suelo en fibra de sí, sí, coco. en fin. Entonces, todo eso lo hemos conseguido, el primero. Fuimos capaces, después de empezar Europa a prohibir materias activas en los últimos 25 años por el tema medioambiental, porque es verdad que, hombre, muchos de los que han prohibido es verdad que eran muy dañinos para flora, fauna, personas, lo sé. También cuando consultas el listado de los prohibidos y de los legales todavía, a veces si conoces un poquito, y aquí los agricultores y vosotros los técnicos conocemos bastante del tema de la química para cultivos, hay veces que yo me echo un poco las manos en la cabeza, algunos que siguen legales y algunos que están prohibidos que prácticamente son inocuos, ¿vale? Creo que debemos de tener muy en cuenta que hay que seguir presionando, porque la Unión Europea nos prohíbe, pero hay un montón de herramientas nuevas. Y yo soy una persona que desde el 98 empezamos a hacer los pinitos con control biológico integrado de plagas y enfermedades, pero también soy realista. Sin la química no podemos hacer nuestra agricultura. Y hay una química de nueva generación maravillosa. Química que son sintéticos mezclados con base hongo o base bacteria, una espinosad, una estrovirulina y muchos otros que salen. Pero claro, a la hora de dar de alta esos nuevos productos, esas piratrinas naturales, en fin, un montón de técnicas, no solamente en química, tenemos la barrera de cómo se da de alta, qué burocracia no nos exigen nuestros propios gobiernos de cada país, sobre todo la Unión Europea. Entonces creo que tenemos unas herramientas que necesitamos poder jugar con ellas y no las tenemos. Agilizarla. Claro, Sí, hemos sido es capaces, o sea, simplemente eso. lo que ha hecho Almería desde el año 2005, 2006, 2007, de Bueno, darle la vuelta con ahora el mismo. control integrado y biológico de plagas y enfermedades, eso no tiene nombre. Yo soy muy optimista y tenemos un montón de frentes, tenemos un montón de problemas, pero realmente hay mucha gente que ve que cuando algún agricultor deja de ser agricultor lo ve como, oh, es que el sector va muy mal. No, hay que ver el sector. Es mi opinión, ¿eh? Por favor, no estoy intentando convencer a nadie. No, Vamos a ver, yo veo el sector de la siguiente manera. Es un sector que empezó hace 60 años a proteger bajo plástico con la obsesión de parar el viento, que gracias a ese bendito material que es el plástico, eh, la generación que tienes delante, que mi marido y yo, y la gente de 35, 40 hasta 70 años, somos la segunda generación, ¿no? No nos hemos tenido que ir para ganarnos la vida, ¿vale? A mí siempre hay un dato demográfico sobre Almería que me encanta contarle a la gente y que creo que la gente que está viendo este podcast, por si alguien no lo conoce, ¿vale? ¿Me permite, Juanmi, que lo diga? lo que tú quieras. Porque es un dato que cuando a mí me lo dijo David Uclés de la Fundación Cajamar, le dije, David, eso está equivocado. Y no está equivocado, es real. Vamos a ver. La provincia de Almería, desde 1910 a 1980, estamos hablando de 70 años, 7 décadas, la población no creció en habitantes, nada, ni uno. Toda la gente que nacía era igual a la que se moría, pero sobre todo a la que se tenía que ir fuera para ganarse la vida. Si es que no había nada. Es que la mayoría de esa generación, ¿vale? Hay muy poquitos aquí. Esos 4 locos, esos 4 gastos, ¿vale? Esos que se le ocurrió empezar a hacer invernaderos
empezaron esta revolución. Los demás han vivido, viven o se han muerto en Cataluña, en Francia, en Alemania y en Argentina, ¿vale? No olvidemos eso, por favor. Entonces, hemos sido capaces de conseguir quedarnos aquí. Hemos sido capaces de hacer un montón de cosas y yo creo que vamos a ser capaces de rebasar las demás. Pero ahora, precisamente con esos hitos conseguidos y con esa competencia que tenemos de países terceros y de países del norte, porque todavía países como Países Bajos, que ahora parece que ya no se le dice Holanda, que es solo una región, es Holanda. Países Bajos, ¿vale? Siguen basando muchas veces su marketing diciendo que nosotros somos del sur, no sé qué, y quizás Países Bajos menos. Pero tenemos el último ejemplo, hace unos meses, cuando los agricultores de todos los países europeos, sobre todo los mediterráneos, que somos los más agros, nos manifestamos porque teníamos y tenemos un montón de problemas con la Unión Europea. Y estábamos en la calle, agricultores españoles, italianos, griegos, portugueses y franceses. Por ejemplo, un ejemplo. ¿Qué hacen los políticos, el gobierno francés? Una ex política con afán de protagonismo, Ségolène Royal, una ex ministra socialista que dice que no entiende por qué en las tiendas francesas en invierno hay un montón de productos españoles, que eso están llenos de químicos, no sé qué. Una populista de AUPA. Pero es que el ministro de Agricultura francés dijo que es que los agricultores franceses estaban en desventaja con respecto a los españoles, a los italianos, porque es que nosotros seguíamos echando de todo y ellos no. Vamos a ver, pero ¿cómo pueden los políticos, como ese ministro de Agricultura francés, ser tan ruines e intentar que sus agricultores no les reclamen, echando la culpa a los de otros países que jugamos con las mismas normas que ellos? Que estamos en la misma liga. El ministro de un país de la Unión Europea, que es el país que más productos compra a Marruecos, el segundo España, ¿vale? No queramos ahí quedarnos como las hermanitas de la caridad. No queremos quitarnos ¿vale? la culpa. Entonces, que no estamos en contra, que yo no estoy en contra de que compramos productos a Marruecos, ¿vale? Pero que no nos vendan la moto, por favor, de que si dejamos, porque es que además en las tertulias de estos eruditos que lo saben todo y que están todos los días en la radio, en las televisiones a nivel nacional, hablando de política y de economía, que sabrán mucho de eso, pero que cuando toca de hablar de agricultura, evidentemente no tienen ni idea. Y con lo que por la mañana están, cuando se están aseando, oyendo en la radio o viendo en el periódico, en internet, con eso dan su opinión. Y cuando te das cuenta de cómo opinan, es cuando es tu sector, ¿vale? Y no saben ni lo que están diciendo. No estamos en contra de que Marruecos se desarrolle, pero es que no estamos jugando con las mismas armas. ¿Por qué Marruecos ahora mismo está funcionando? Pues parecido a como nosotros estábamos hace 60 años, sin normas. Y además Marruecos es un país con un nivel de vida mucho menor para sus habitantes, no para su gobierno, porque es uno de los gobiernos más poderosos del mundo, porque es muy estratégico para Estados Unidos y para la Unión Europea. Por temas de fosfato en el Sáhara, por temas de inmigración, por temas de geopolítica con Israel, Marruecos es un país estratégico. Y si al rey de Marruecos se le ocurre moverse, hay dos manos que intentan mantenerlo para no vaya a desviarse un poquito, que es Estados Unidos y Europa. No nos engañemos. Poco podemos hacer ante esa geopolítica y ante esos acuerdos de asociación que hay. Cuando el gobierno de izquierda o de derecha está en la oposición, se queja. Cuando está gobernando, se calla. Porque no se puede hacer otra cosa. Es geopolítica. Y no entiendo a la gente que pone a parir a un partido a otro. Todos hacen lo mismo cuando están en el poder. Y todos hacen lo mismo cuando están en la oposición. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Fíjate, Juanmi. Y quizá monopolice mucho este podcast. No, pero también te digo, Lola, perdona que te corte, no solo Marruecos al final de productos de terceros países. Marruecos nos influye a nosotros, pero ¿y todos los demás? Vamos a ver, en Marruecos, Turquía, Egipto, Senegal, Kenia, son países con los que no podemos competir. Eso es a lo que me refiero. ¿Vale? Países que hay un tema de dumping social, de menos normas, de menos exigencias. Entonces, Al final, nosotros nos afecta a Marruecos directamente por el tema de las hortalizas, pero cítricos, demás Sudáfrica, claro, Sudáfrica, es que evidentemente. Y entre esa sequía que tenemos tan voraz de los últimos 30 años, y que ningún gobierno de los últimos 30 años, me da igual el signo político, ha sido capaz de verla, ¿vale? Y digo que no ha sido capaz de verla por una razón. Te voy a hacer, verá, yo en mi discurso estoy muy influenciada por lo que llevo 24 años haciendo, porque lo que yo llevo no es solamente analizando los gestos de los turistas del mundo entero, o españoles, o suecos, o alemanes, no. Yo tengo un feedback con la gente alucinante. Entonces es muy enriquecedora la actividad que yo hago, porque sabes cómo nos ven, y sabes cómo piensan. Y la pregunta del millón de la mayoría de gente que viene, que ha sido agricultor, que ya se ha jubilado, o lo que sea de otras zonas de España, es la siguiente.
es que yo no entiendo una cosa. Es que yo no entiendo que yo vengo de Castilla, que yo vengo de Cataluña, que yo vengo de Navarra, de Galicia, y es que en mi zona ya hay épocas que no podemos regar por la sequía. Oye, aquí en Almería, que es un desierto y hace un desierto toda la vida, no tenéis problemas de agua. Aquí en esta zona del invernadero, según me he enterado yo, no hay restricciones. Pero, Y entonces le digo, mire, yo se lo explico, si es muy fácil, muy fácil. Verá, es que nosotros, no es que ahora no tengamos agua, no la hemos tenido nunca, ¿vale? Entonces, nosotros desde el principio hemos aprendido a gestionar el agua. Y si no hubiéramos hecho la gestión de la demanda del agua que hemos hecho en los últimos 35 o 40 años, ya no estaríamos aquí. Es muy sencillo y le explico cómo funciona el tema del agua, tenemos ¿vale? escasez del primer Y que día. cada agricultor tiene un contador y que una vez al mes viene el relojero y que gastamos pues, entre 400 600 litros, dependiendo de la época en la que trasplantemos, en la que terminamos nuestros cultivos, 400 600 litros por metro cuadrado y año de gasto de agua y que estamos pagando pues en algunas comunidades de regantes ya pasando los 50 55 céntimos de euro, Ya está más. porque ya estamos con un pequeño porcentaje de agua desalada del mar, no solo agua de los acuíferos del poniente, ¿no? Pero claro, yo siempre le digo a la gente, mire, le voy a hacer una pregunta. ¿Cuánta agua gasta usted en su cultivo? ¿Cuánto paga por cada metro cúbico? Mira, Juanmi, ¿Y cuáles son las en respuestas? el 100, no el 100, el 98% de las respuestas siempre son las mismas. Ah, no sé, yo es que pago un canon al año. ¿Cómo que un canon al año? El problema de España es que tiene sequía hace más de 30 años. No se han enterado los políticos, pero Y es que nunca desde lo han Peñaperros para arriba no se ha enterado nadie todavía, ¿vale? Entonces siguen metiendo el tajo en esos cultivos de cebada o de girasol, porque resulta que si están en regadío, la Organización Común de Mercado de Cereales dentro de la política agraria comunitaria, que no es como la de fruta y hortaliza enfocada a mercado, esa está enfocada a subvenciones, si el agricultor ese cultivo está en regadío, por meter allí el tajo e inundarlo durante horas y horas, va a cobrar el doble de subvención porque se supone que al regar está produciendo más. Es brutal. Así de fácil. Es así. Entonces, ¿sabes qué pasa? Que, Yo eso lo desconocía total. pero el estar frente a un público que viene y viene así, pensando que somos lo peor del planeta, te hace, no sé, Sí, informarte un poquito y ver un poco realmente cuáles son nuestros datos, cuáles son nuestras cifras y contarlas y con mucho orgullo. Entonces, claro, yo le digo a la gente, mire, yo es que lo que no entiendo cómo se nos puede manejar tanto a la población, cómo se pueden inventar los políticos esas guerras. Bueno, pero eso no. Y allí nos vamos, y que me perdonen la gente que está viendo este podcast, los idiotas del sur y los idiotas del Tajo, cada uno con una pancarta, a la puerta del Congreso de los Diputados a enfrentarnos y a pelearnos por el agua. Pero por favor, pero ¿cómo podemos ser tan insulsos? Si son tres palabras, que si nuestros gobernantes en los últimos 30, 35 años se le hubiera encendido una mejilla la luz a esos asesores que tienen, no a ellos, a sus asesores, que para eso No cobran. se le pueden. Son tres palabras, Juanmi. Se No. llama riego por goteo. No se le Esto puede. lo he dicho a alguna gente. ¿Sabes la contestación? Mujer, eso hace falta mucha planificación, eso hace falta mucha inversión. ¿Perdón? ¿Mucha inversión? Sí, yo creo que Por favor, no es un el tema menos- ni de planificación ni de inversión. Hay otros intereses. es el menos coste que hay, yo creo que es el tema del sistema de riego por goteo dentro de una finca. Si valen nada al cabo de un año. Ya me ha picado la curiosidad, Lola. ¿Qué barbaridad te has encontrado, aparte ya de todo ese tipo de tema del agua? Una barbaridad más allá de que te haya encontrado que haya llegado alguien de fuera y te haya dicho, de aquí de Almería. De Almería. O sea, que no Que haya llegado a que Almería. haya llegado y te haya dicho. Mira, barbaridad como barbaridad, no me acuerdo ahora mismo de ninguna, pero sí es cierto que hay ¿Has mucha llegado a tener gente. algún rifirrafe con alguien incluso? Sí, siempre, a ver, O sea, de siempre hay alguna gente que compartir tú estás opiniones hablando y que no llegue, y llegue a comprender realmente. mira, o que no quiera normalmente comprender. la gente que es así muy, Terca. no, bueno, digámosle un poco intolerante, ¿no? Ya viene con un look que ya sabes perfectamente que esa persona te va a dar la lata. Apenas que entra por la puerta lo cala. Sí, pero tanto por un extremo como por otro, ¿vale? Entonces, claro, cuando intentan, por mucho que tú le explicas, por mucho que tú les dices, te voy a poner un ejemplo, porque no ha pasado solo una vez, pasa muchísimas veces. Hay gente que cuando le enseñas
el botecico de Orius Laivigatus, le enseñas con la lupilla, ahora el limónica, el Amblysseius whisky, ven los afidios colemani, porque siempre intento buscar. Siempre tenemos alguna hoja con pulgón parasitado y algún pulgoncillo que esté saliendo el afidio en ese momento, con la lupilla, se lo Para que lo vea. enseñamos. Claro, cuando le enseñas todo eso, entran a los invernaderos y huele a tomate, si hay tomate, o a pimiento, si hay pimiento, es que no huele a química. O Que sea, no puede cuando tú oler a demuestras química. todo eso, ¿vale? Hay gente que te dice, hay una señora que te dice, sí, pero mire, ¿sabe qué pasa? Que es que si usted lleva toda la razón, sí es verdad que esto es muy bonito, que es verdad que aquí se respira muy bien y todo, pero es que están bajo plástico y el plástico tiene mucha química y el plástico además, esa química, seguro que hay tóxicos en la hortaliza. Y le dicen, mire, el plástico no es un material para parar el viento, es un material que tiene un montón de ciencia adentro y sobre todo es seguro 100%. Y no meten los tomates ni bisfenol A, ni eftalato, ni nada de eso. Para nada, todo lo contrario, ¿vale? Entonces le dice, verá, le voy a poner un ejemplo. ¿Sabe cuál es el problema? Porque es el problema, Juanmi. Es que lo que vemos en redes sociales, en la tele, cómo se nos maneja la población. Y Pero sigo con este que ejemplo. lo hacen con todo. Y termino. Mira, hace 11 años que hay una campaña en contra del plástico, ¿vale? Para mí la campaña tiene dos visiones. Para la Lola agricultora es una visión y para Lola consumidora, ama de casa, es otra. Porque la Lola consumidora, ama de casa, levanta la mano y dice culpable. Yo he tenido que ver la campaña, primero para empezar ya en serio a separar la basura en casa y para intentar utilizar menos toallitas, menos bastoncitos, menos pajitas. No he empezado por las bolsas y las botellas, ¿eh? He empezado por las otras cosas. Uno de los grandes problemas de las grandes ciudades ahora son las dichosas toallitas en el saneamiento de las ciudades. Ojo, vale. Y tirarla por el váter. Intento utilizar lo menos posible y además cuando lo utilizo intento luego llevar a los contenedores del plástico. Pero la Lola agricultora, cero culpa. ¿Por qué? Porque hace 60 años, 50, cuando mi padre y mi madre quitaban el plástico y lo ponían fuera y lo quemaban, jolín, qué contaminación, ¿no? Claro. Es que estamos hablando de otra época. Pregunta, hace 60 años o 50, la gente que vivía en los cinturones industriales de Madrid, Barcelona o Donostia, la gente que vivía alrededor de Bayern en Alemania, de Manchester en Inglaterra o de París en Francia, las zonas industriales tradicionales, ¿tenía alguna contaminación alrededor? Lluvia ácida, metales pesados. Una mejilla, ¿no? Vale. Era otro estilo de vida, otra vida. Era otro mundo. Nosotros que hemos hecho los últimos 30 años, al igual que las demás industrias, hemos cambiado, hemos sido capaces de ser sostenibles en todos los ámbitos, Además porque que se recicla al es 100%. sostenible en el ámbito económico, social, medioambiental. Vale. ¿Cuál es la diferencia? Y ahora sigo con el plástico. La diferencia es que la demás industria lo ha contado y nosotros no. Eso lo voy a dejar ahí en un paréntesis porque es para la reflexión final. Voy a terminar de esta reflexión como reflexión final. Sigo con lo del plástico. Es curioso, ¿no? Porque la gente ve el plástico como lo peor. Y no te imaginas la de gente que piensa que por los invernaderos de Almería el planeta está lleno de microplástico. Es así. Entonces, lo primero que le Te dice a la llegan gente... con esa idea. Claro, claro. Entonces, lo primero que le dice a la gente es, vamos a ver, miren, el plástico no es el problema. En este mundo no hay nada bueno ni malo. Todo depende del uso. Para mí el plástico como material es una pasada. El plástico es el material de nuestra era. Vamos a ver. Puedes mirarte a ti mismo, puedes mirarme a mí, puedes mirar todo lo que hay alrededor, puedes pensar en tu coche, tu casa, tu oficina, tu banco, tu hospital. Todo lleva. Si en los últimos 50 años, dice la campaña antiplásticos, si no hubiera habido plástico no habría contaminación por microplásticos. Por favor, si en los últimos 50 años no hubiera habido plástico en el planeta y todo lo que utilizamos de plástico hubiera tenido que ser de madera o derivados de la madera, no quedaría ni un árbol. Habríamos comido todos los bosques Vamos a enteros, ver, íntegros. el problema no es el material, es el concepto, un solo uso, ¿vale? Y termino con lo que le dije a la señora y le digo más de una vez. Vamos a ver. Y lo siento, porque va a haber gente que no le va a gustar esto que voy a decir. A veces me creo muchos enemigos con mi speech y con mi conversación, No, pero no es que creo que es necesario No lo hacer creo. Eso te iba a decir, esta no lo llamada creo. de atención, Es totalmente porque estas cosas necesario. no las vemos en la televisión y en las redes sociales. Porque con esa industria no hay quien se meta. Y yo sé que es que ya estoy muy mayor, que ya me estoy metiendo con otra industria. Vamos a ver. La Fuera. gente se ha parado a pensar.
Esas uñas que tienen ahora muchas personas, que no es un dibujito, no, es un libro, es una historia de vida en cada uña. Cuando la gente le hace esos dibujos, esas historias de vida, porque hay relieve, colores, brillantes, yo qué sé, cuando se la meten debajo de la luz para que se le seque. Si la gente supiera los tóxicos y los químicos que se está metiendo en su cuerpo, pero como no hay nadie, ningún medio que se lo diga, todo el mundo lo hace y se siente genial, porque Y estéticamente estamos guapísimos, salen súper contentos. ¿vale? Otra cosa que le digo mucho a la gente, y yo también la utilizo y tú también la utilizas, pero hay que tener un poco de racionalidad. Vamos a ver, la microfibra. Tenemos esos polares que en esa tienda tan famosa de origen francés de deportes, que ahora nos van a poner un elegido, está allí en el Carril en Roqueta, Sé cuál dice. es que tú vas y cuando están de oferta, esas sudaderas polares valen 4,99 y si no valen 7 euros, ¿vale? 6,99. Claro, son tan baratas que te compras 3 o 4, una de cada color. Y son tan suavitas y son tan bonitas. Claro, ¿qué pasa? Cuando nosotros metemos ese polar en la lavadora, esas sábanas de microfibra, los primeros 25 lavados, lo que salen por los desagües son millones de microplásticos directos al mar. No le damos ni 10, porque cuando llevan 7 o 8 lavadas, ya han perdido un poquito de suavidad, ya no están, ya han perdido color, se han decolorado. Entonces, ¿qué decimos? Ostras, las meto en la bolsa de plástico, se las doy a Cáritas o a la Cruz Roja porque hay gente que las necesita y yo me voy otra vez a la tienda y como siguen siendo baratas, me compro otras 4 o 5. Bienvenidos al mundo. ¿Cómo que los invernaderos Ahí contaminan? es donde está el problema Por real. favor, hay que abrirle a la gente un poco la vista. Con respirar ya contaminamos, pero hay que tener un poquito de sentido común y de saber hasta dónde llegamos y saber defender lo nuestro. Y además que el plástico de Almería se recicla casi al 100%. Estamos en un 85-90, pero jolines, Eso digo, por casi, favor, casi al 100%. O todas sea las que cajas de campo, el mobiliario urbano, contenedores de basura, tenemos una empresa en el PITA haciendo diésel y fuel oil del plástico del invernadero, entonces, y todo lo que se está investigando y todo lo que vienen cosas maravillosas, tanto en nuevas propiedades del plástico como en nuevas posibilidades de reciclaje y reutilización. No solo mecánica, también química. y así es. Lo que pasa es que claro, volvemos a lo mismo, no se cuenta. Ni lo otro que te has dicho de las microfibras, ni lo nuestro. Pero bueno, en fin, más de una lección de vida Lola, que para mí se queda. Te voy a cambiar totalmente de tema para un poco tocar todo lo que me gustaría tocar contigo, todos los temas. ¿Qué proyecciones de futuro tenéis a nivel familiar con la empresa? A nivel de Bueno, Crisol, mira, que imagino que siempre tenemos, evidentemente, microproyectos, proyección a nivel de futuro. Em, amplía. Evidentemente, está habiendo un desembarco de la tercera generación en mi empresa. Están mis hijos, me están ayudando también mis nueras que no son del sector, pero ahí Tu están. Nacho se ha metido de pleno, ¿eh? Claro, porque mis hijos están los dos en el sector y, y además creo que, mira, en eso me va a permitir una pequeña licencia. A ver, en la vida todo es suerte, ¿vale? Pero si tú trabajas con tu hijo e intentas que crezcan amando lo que tú amas y que le apasione lo que a ti te apasiona, que es trabajar con las plantas, ¿vale? En esa casa de plástico. Nosotros, pues mi marido y yo hemos sido una gente que mis niños, para quien no sepa, yo tengo 2 hijos, son gemelos, bueno, son mellizos, tienen 29 años, son los 2 técnicos, uno por la universidad y otro por la escuela agraria y técnico agrícola. Y yo, mi mayor orgullo es que ni mi marido ni yo pudimos estudiar, yo solo tengo graduado escolar, ¿vale? Y mi mayor orgullo es que mis hijos hayan podido estudiar antes de meterse en el sector. Y yo creo que hemos podido conseguirlo porque evidentemente ellos han sido libres para elegir su futuro. Hemos intentado nunca, evidentemente, aconsejarles, pero nunca decir, no, 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 tú tienes que estudiar agronomía o no, 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 para nada. Ellos lo han elegido porque se han criado en el invernadero, Por vocación. porque yo soy una persona que siempre he estado trabajando fuera de la casa, no solo... Entonces, la única forma de estar con mi hijo era llevármelo los fines de semana, desde pequeñito. Como han hecho con ¿Vale? todo. Claro, como Como hemos hecho la mayoría como han de hecho la con gente de todo, mi pues edad. en mi familia ha sido así con mis Exactamente, con mis 2 hermanos. exactamente. Entonces, lo habéis mamado desde pequeños. Y eso es muy positivo, porque aunque sé que hay muchas familias con problemas de relevo generacional en esta agricultura, en esta Amazonía protegida de Almería,
Yo eh, creo que quizás seamos somos la, la que menos la problemas que menos tiene. problemas Y hay tiene. mucha gente con problemas, pero somos las que menos problemas tiene. Y además con algo muy positivo. La primera generación, más del 60 y tantos % de analfabetismo, porque muchos de ellos le pilló guerra y posguerra civil española en época escolar, como mis Era otra padres o mis suegros, y apenas fueron a la escuela. La segunda generación, mucha gente mayor y también menor que yo, ni siquiera terminó graduado escolar, tiene educación general básica. Sí, lo básico. Nada, lo Lo básico. básico y muy Lo poquito. básico y a trabajar Y en era cambio, lo que esta había. tercera generación, jolín, muchos de vosotros, si no habéis estudiado, tanto hombres como mujeres, es porque no habéis, bueno, habéis elegido otra opción, ¿vale? Entonces, y además con una diferencia, esto me gusta mucho contárselo a la gente, porque además creo que nosotros, nuestra agricultura, por lo sui generis que es, porque es muy diferente a las demás, pero en general toda la agricultura y toda la ganadería se tiene que sentir muy orgulloso y sobre todo tener en cuenta lo siguiente. Eh, Aquí mismo todavía lo oigo, muy poco, Juanmi, pero no te imaginas cómo me duele cuando lo oigo ¿El qué? a la gente que sigue diciendo, estudia, que si no tiene el invernadero. Es que me subo por una pared, porque mira, hace 30 Lo años, pintan como malo, tío. Es que claro, es como lo debería ser lo peor, ¿vale? contrario. Que eso es parte del problema de relevo generacional, ¿vale? Hace 30, 35 años, cuando los hijos y las hijas de los agricultores pudieron empezar a estudiar, cuando ya no se planteaba que no podían estudiar porque había que estar aportando a la economía familiar, Hay que estar. la mentalidad del padre y de la madre, hace 30 años, 35, era, mi niño o mi niña, qué buenas notas tienen, pues que estudie, que haga médico, que haga maestro, que haga abogado. Ay, mi niño, mi niña, es que no es buen estudiante, pues ya sabe que tiene Pa- la finca, Para tiene la el Vega. invernadero. Para la Vega. Error, error. Tienen que estudiar, aunque sea para luego dedicarse a una profesión tan digna como ser médico, o otra tan digna como ser barrendero, o ser carpintero, o ser electricista, o ser agricultor. Entonces, ¿por qué tenemos que trabajar? Porque cuando tú le digas a una persona que vive en una gran ciudad, y te aseguro que, no me gusta decir urbanita porque suena un poco despectivo, pero es que tengo miles de urbanitas cada año frente a mí en mi invernadero. Yo creo que ellos nos llaman peor. Cuando tú le dices a esa gente 3 profesiones, ¿se pueden imaginar, por favor? Imagínense la imagen de un médico, de un abogado y de un agricultor. ¿Sabes cuál es esa imagen? La mayoría de la gente todavía, y que no me diga la gente que eso está cambiando, porque los medios de comunicación están contribuyendo, porque no es verdad. No están contra- Los medios de comunicación están sacando al ejecutivo todo estresado que se ha ido al mundo rural, al rural, odio ese eufemismo, el rural, ¿vale? Y que está allí con las vaquitas en el prado dándole a su ordenador, con la ventanica viéndola desde ese retiro que tiene en el rural. Por favor, eso no es el rural, eso no es la agricultura y la ganadería de este país. Entonces, la imagen de un abogado, de un médico, es alguien muy height, ¿vale? Muy, Muy la top. imagen de un agricultor para mucha gente sigue siendo el siguiente estereotipo. Varón, 70 años, boinilla, con 2 dientes de menos y que cuando abre la boca sube el pan, ¿vale? Entonces, a mí me ha pasado, Juanmi, porque afortunadamente he conseguido hacer lo que me apasiona y lo que me gusta. Y no solo hago visitas en la finca, yo viajo mucho a dar charlas. Y yo me encanta empezar mis charlas siempre, siempre donde esté, porque no solo doy charlas del modelo agrícola, me muevo mucho en el tema de género y en algún otro tema, ¿no? Y hable de lo que hable, siempre empiezo mis charlas presentándome. Me llamo Dolores Ascensión Gómez Ferrón, o Lola Gómez Ferrón, soy agricultora de invernadero en Valerma, en El Ejido, en Almería, y, y bueno, voy a explicarle y voy a contarles no sé qué. La gente me mira de arriba abajo cuando empiezo a hablar, porque no doy la imagen No de eres ese la imagen que agricultor, ellos no esperan. doy el estereotipo. Claro. Entonces, por favor, trabajemos por ello, de verdad. Es necesario, pero primero nos lo tenemos que creer nosotros. Y no decirle a los niños y a las niñas, estudia para salir de la agricultura. No, no. Es lo más digno que hay del mundo. Eso es de las primeras cosas que debería de cambiar. Entonces podemos decir que tu proyección de futuro es que tus hijos estén contigo, ¿no? Con unas bases, con una formación Bueno, y que ya estén dentro de la empresa casi familiar. ya es presente, Juanmi, Bueno, claro. ¿vale? Sí, Mi total. hijo, bueno, Ignacio uno de mis hijos está con nosotros en la finca, mi otro hijo trabaja en otra empresa, pero Pero está los también. fines de semana Está también está echando una mano, incluso hemos llegado a hacer algunos ensayos de los que se dedica a hacer en su empresa. Al final, de verdad, para mí es fundamental. ¿Por qué? Porque yo ya voy teniendo unos años y mi marido igual, y la mayoría de la gente de mi generación igual.
Y es verdad que hemos tenido que espabilar y que manejamos el tema de informática y todo, pero nunca es lo mismo, No es lo mismo, claro, ¿vale? evidentemente. Entonces, ellos tienen varias ventajas. Tienen, porque han mamado desde chicos eh, la pasión, el, el valor trabajo en el invernadero como algo positivo, no como un castigo. O sea, no te lleve a tu hijo al invernadero después de tener 14 o 15 años, que entra la edad así de la pubertad, la edad complicadilla, y te suspende 3 asignaturas, y entonces esa Navidad que te ha suspendido otra asignatura, te lo llevas la primera vez al invernadero castigado por no aprobar. No, por favor, error. Ese no es el concepto. El trabajo no es un castigo. El trabajo, y en nuestro invernadero más, es un don que no tiene mucha gente en este mundo. Tenemos unos pocos privilegiados. Vamos a inculcarle a nuestros hijos, y eso es lo que hemos hecho en mi generación. Contigo y con todo el mundo, toda la gente joven, le hemos inculcado el valor y la pasión. Yo siempre digo Y además, que de verdad. la ventaja que Y además, tenemos es que eso que has dicho me ha encantado, es un don. trabajamos con seres vivos. Es que el trabajo es Eso un es. don. Es un don Es real, un valor interpreta. positivo, no negativo. Entonces, de verdad, yo creo que vamos a ser capaces de seguir rebasando todo. Todas las barreras que se nos pongan las vamos a vencer, de verdad. Yo creo que sí. Y además que sí, trabajar es que a mí me encanta, o sea, es que es pasión pura y dura. Me puedo equivocar mejor, peor, pero interpretar las plantas es que, no sé, eh, me encanta. Lola, tengo un regalillo para ti. Muy bien. Es que está Juanma esperándome. Muy bien. Pues Y te un orgullo, ¿eh? Ponerla allí y pones la taza. utilizarla en mi empresa. Vamos, de Espera, aquí para espera, adelante, aquí va a ser donde me voy a hacer el... ¿Has visto que casi parezco ¿Qué parece que? de Adra, abriéndola por donde no tengo que Te abrirla? estaba viendo, digo. Bueno, soy de Ah, Valerma, somos eso es un vecinos, ¿eh? estereotipo que tenemos la gente de ahora que también hay que cambiar. Sí. A ver, evidentemente lo he dicho en tono irónico Es y en broma. tono de broma. Claro que sí. Hace un rato han estado aquí dos compañeros y también decían lo mismo. Siempre la misma broma y digo, hay que ver que cómo soy. Muchísimas gracias. De verdad que lo bueno de esto es que hay algunas veces, yo tengo un montón de tazas de un montón de, en fin, allí en Clisol, y hay gente que cuando las ve, hay gente que pregunta. Sí, ¿no? Entonces, me va a encantar explicar qué es Viagro. Súper orgulloso de eso. Lola, te hacemos dos preguntas. Una es un poco simple. ¿Cómo te gusta la tortilla? No es simple, es muy importante. ¿Cómo te A mí me gusta? parece muy importante, muchísimas gracias. Nada. Pues mira, la tortilla me gusta. Tortilla, no he terminado. Pero como ya lo he oído muchas veces, espero. De patata, tortilla de patata, ¿con cebolla o sin cebolla? Aunque voy a matar a los puristas, con cebolla, Con cebolla. patatas con cebolla y muy poco hecha. Es como debe ser realmente. Vamos, es riquísima de esa manera. Hay gente que me ha frentado cara de decir, no, la tortilla de patata, déjate de historia. Es tortilla de patata y punto. Y bueno, pues ya está. ¿Para ti? Para mí no. Bueno. En fin. Y ya lo último, Lola, me gustaría que hiciera una reflexión, bueno, o sea, ámbito general a nivel agrícola o para quien tú quieras. Esa es tu cámara. Una Muy bien. reflexión, total libertad. Pues a ver, la reflexión es, llevamos 62 años con nuestro modelo agrícola. Este modelo agrícola ha conseguido que si salimos fuera a buscarnos la vida sea porque nos apetece, no por obligación, ¿vale? Primera cosa que tenemos que valorar. Es un paisaje que después del paisaje urbano tenemos el paisaje más transformado del planeta. Es feo para mucha gente que viene de fuera. Evidentemente para gente como yo no. Primero porque hemos crecido con él y segundo porque vivimos dentro. Y dentro todos sabemos lo que tenemos. Es una explosión de todo. De olores, de colores, de sabores, de todo. ¿Vale? Hemos conseguido muchas cosas, como he dicho antes en el resto del podcast, todo lo que se nos ha impuesto hemos sido capaces de cumplirlo y creo que vamos a seguir siendo capaces, pero ahora tenemos un reto importantísimo y es el siguiente, es el tema de trabajar con los consumidores. Nosotros tenemos muchas amenazas, ¿vale? Y sé que las vamos a repasar, pero ahora hay una amenaza que es la de la imagen. Y la imagen que tenemos, que la hemos tenido siempre, pero que ahora seguimos teniéndola, no es la mejor. Por trabajar bajo plástico, hay mucha gente que piensa que lo que compra durante el invierno
en la tienda no sabe a nada, porque está hecho bajo plástico, y que el plástico le quita el sol natural. Siempre le digo a la gente, se ponen en verano sin ponerse una crema protectora al sol natural, porque si lo hacen mucho le va a dar cáncer de piel. Es un pequeño ejemplo de la ciencia y la tecnología que hay dentro de ese plástico, por un lado, de lo que se ha conseguido con ese plástico. Pero claro, esta industria, este paisaje, cualquier persona que llega y lo ve y llega pensando lo que hemos hablado antes, los tópicos típicos. Nos hemos cargado el agua, nos hemos cargado el paisaje, todo lleno de químicos, todo lleno de microplásticos, mano de obra explotada, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué tenemos que hacer? Pues vamos a pensar en lo siguiente. Hemos hablado antes de que hay otras zonas industriales, que igual que nosotros hace 50 o 60 años, bueno, no lo hacíamos de la forma más sostenible posible, ¿verdad? Sobre todo porque las palabras medio ambiente, sostenibilidad, biodiversidad no existían hace 50 o 60 años, porque dentro de la cabeza de esos agricultores solo había una obsesión, ser capaces de comer cada día toda la familia y vivir dignamente de la agricultura, ¿vale? Pero ahora estamos en otros tiempos. Entonces, hay que explicar a la gente por qué tenemos ese paisaje, pero no lo estamos contando, no lo estamos externalizando. Hace 60 años nosotros utilizábamos químicos al aire libre, bajo plástico. Hace 50, 60 años quemábamos los restos vegetales, quemábamos los plásticos, contaminábamos, sí, como el resto de actividades humanas. Hace 60 años la industria de toda Europa y la española contaminaban muchísimo metales pesados, lluvias ácidas, porque ni siquiera había normas ambientales, repito, era otra época para todo el mundo. Bien, podemos imaginarnos a un turista que ha elegido y ha contratado sus vacaciones en Donostia, en Barcelona o en Madrid, bajándose del coche, del tren o del avión, empezando a ir al hotel donde ha reservado para pasar allí esa semana y diciendo, ay Dios mío, vaya error contratar aquí las vacaciones, pero si he venido a un sitio donde está todo lleno de contaminación, si es un sitio que tiene industria, tiene que estar todo lleno de lluvias ácidas, de metales pesados, madre mía, me voy a enfermar. ¿A que no? A que todo el mundo que llega a Madrid, a Barcelona o a Donostia, o a Bayer o a Manchester, sabe que si esa zona industrial, hay una industria que está abierta, es porque cumple unas normas, porque esa industria, en los últimos 30 o 40 años, se ha encargado de ser capaz de cumplir esas normas, como nosotros, como la nuestra. Pero ¿cuál es la gran diferencia? Esa industria se ha encargado de cumplir las normas y se ha encargado de comunicarlo a la sociedad. Nosotros, los primeros 40 años, 38, 40 años, nuestra obsesión era, la obsesión de mis padres y de todos los agricultores de esa primera generación, repito, era ser capaces de vivir dignamente de su agricultura, ¿vale? Pero en los últimos 30 años, sinceramente, a mí no me preocupa qué voy a cenar esta noche, qué voy a desayunar mañana, lo que me apetezca, como a todos los que estáis viendo este podcast. Me preocupa que saquen nuevos tipos de plástico para que saquen muchos más tipos de reciclaje, que me den más prestaciones para mi cultivo, que esa fotoselectividad la consigamos de una forma mucho más eficiente, ¿vale? Me preocupa poder seguir reutilizando el agua, como yo lo hago en mi cultivo sin suelo desde finales de los 90. Me preocupan tantas cosas relacionadas con el medio ambiente, con la biodiversidad, que esos setos que he puesto en el exterior de mis invernaderos crezcan y tener esa biodiversidad maravillosa, que lo hagan todos mis vecinos, que lo haga todo el sector. Todo eso me preocupa, pero sobre todo me preocupa, y por favor vamos a trabajar en ello, que todos los actores de este sector, desde el primer agricultor, pasando por los, digamos, gestores, por el establishment del sector, hablo de Universidad de Almería, hablo de cooperativas, hablo de comercializadoras, hablo de delegación de salud, turismo, agricultura, hablo de Ministerio de Agricultura, hablo de Consejería de Agricultura, hablo de todo el sector, desde el primer agricultor, pasando por los técnicos, pasando por los investigadores, pasando por las manipuladoras de las cooperativas, los técnicos, por todo el mundo, hasta el último político. Sepan contar lo que hacemos y defender lo que hacemos y dejarse la piel para que los consumidores nos conozcan y que no pase lo que está pasando cada vez más. Nunca hemos exportado nunca hemos vendido en España, más del 25-30%.
Hay años que llegamos casi al 80% de esos 3,7, 3,6 millones de toneladas que producimos en provincia de Almería. Casi 4 millones entre Almería y Granada. Sabemos que el 70, 70 y algo, 80% lo exportamos a Europa. Hay 40 y tantos millones de españoles. Tenemos un mercado español para vender mucho más en España. Sin embargo, el consumidor español, lo tradicional es que por la verdura no hay que pagar, ¿vale? Eso es verdura. Bueno, pues esa mentalidad se está yendo para Europa, porque ese consumidor europeo, que es nuestro gran consumidor, cada día tiene esa hortaliza muchísimo más barata de Marruecos, de Turquía, de Egipto, de Senegal o de Kenia, que la hortaliza de Almería, de Murcia o de Granada. ¿Y qué pasa? Que tiene que seguir comprándose la moda cada vez que sale, aunque se le acumule en el armario, pero cada vez compra menos salud, compra menos hortalizas frescas, porque cada vez las tiene más baratas. No podemos competir por precio. Tenemos que competir por valor añadido. Y eso tenemos que crearlo. Y para crearlo, tenemos que saber contar lo que hacemos. Y cada uno en nuestro ámbito, más dentro de la provincia o más fuera, tenemos que saber externalizar lo que hacemos y trabajar por ello. Me has dejado sin palabras. Joder. Solo voy a añadir una cosa más y vamos a concluir, Lola. Solamente me encantaría hacer, de aquí a unos años, como tú has dicho, o divulgar la mitad que lo haces. O sea, con eso me conformaría. En serio. Bueno, no, realmente yo no hago nada especial. Simplemente Sí, soy una pero enamorada de mi trabajo, me apasionan las plantas y yo creo que nací hablando. Si es que encima conseguí hacer lo que me joder, gusta. llevo todo el rato casi sin hablar. Sí, es que casi que ni he hablado escuchándote, no puedo hacer otra cosa. Me encanta escucharte, Lola. En fin, un placer tenerte y ojalá que vuelva en otro momento. Bueno, un placer para mí, de verdad. Muchísimas gracias, Juanmi, por darme la oportunidad. Y espero que este podcast tenga muchísimas visualizaciones, de verdad. Espero, Las va a porque es tener. muy importante llegar a gente y que en ese gráfica que pone el Instagram ese, que sea el color lila ese mejor que los que te siguen, de los que no siguen. Esos son Esos son los que a los tienen que tenemos que eso- centrarnos en esos son los llegar. que tienen que ver. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y por gracias supuesto. a los televidentes de este podcast. Familia, ya sabéis, hasta el próximo episodio. Diagro Podcast. Muy bien. Me has dejado cabrón. Te lo No, prometo. cao no, pero ¿cuánto hemos echado? Me encanta. ¿Hemos echado? No, está bien. Una hora y 10.